Estimados alumnos de Econometría 1, continuando con el curso, veamos ahora el tema test asintóticamente equivalentes empleando máxima verosimilitud. Pruebas de hipótesis con máxima verosimilitud. En esta parte veremos tres tests que se apoyan en los resultados de máxima verosimilitud y la teoría asintótica. Son tests que superan a las conocidas pruebas T y F, pues no se limitan a pruebas de hipótesis lineales y pueden aplicarse fuera del contexto del modelo de regresión lineal. Los tests que veremos son el test de razón de verosimilitud, el test de Wald y el test de multiplicadores de Lagrange. Los tres tests van a probar la misma hipótesis. Sea θ un vector de k parámetros, deseamos comprobar la hipótesis nula c θ igual a r, donde c es una función de rk en rq, continuo y diferenciable. Q es el número de ecuaciones o restricciones en c θ igual a r. Tenemos dos estimadores de máxima verosimilitud en este caso. El primero es un θ sombrero, que va a ser el estimador de máxima verosimilitud. Vamos a llamarlo estimador libre o sin restricciones, ¿no? Es el que se obtiene maximizando la función de verosimilitud. Y el estimador alternativo va a ser el estimador de máxima verosimilitud θ tilde. Es aquel que maximiza el logaritmo de la verosimilitud, pero sujeta a la restricción c θ igual a r. Y este va a ser nuestro llamado estimador restringido. Antes de presentar los tests, quisiera mostrarles alguna comparación entre el estimador restringido y el irrestricto y cómo serían estos estimadores si es que la hipótesis nula es cierta o si la hipótesis nula es falsa. Entonces, en este cuadro, lo que tenemos aquí son dos columnas. En la columna del lado izquierdo tengo el caso en que la hipótesis nula sea cierta, y en el lado derecho tengo si es que la hipótesis nula es falsa. Y vamos a ver cómo se comportan estos estimadores restricto y el irrestricto. Cuando la hipótesis nula es cierta, va a ocurrir que el estimador θ sombrero será, según esta simbología, eso significa muy parecido al estimador restricto. Y si todos son muy parecidos, entonces el logaritmo de la verosimilitud también va a ser muy parecido. Dado que es la misma función, la función de verosimilitud evaluada en θ sombrero será muy similar a la verosimilitud evaluada en θ tilde. Similarmente, si la hipótesis nula es cierta, nosotros sabemos que por construcción el estimador restricto debe cumplir esta ecuación. En este caso esto se cumple con igualdad. Y al ser este θ tilde y θ sombrero muy parecidos, va a ser cierto que la función c evaluado en θ sombrero va a ser algo muy parecido a r. Y por último, bajo el contexto de que la hipótesis nula sea cierta, por construcción nosotros sabemos que la derivada del logaritmo de la verosimilitud evaluada en θ sombrero va a ser exactamente igual a 0, porque esta es justamente la condición de primer orden que debe cumplir este término θ sombrero. Y al ser ellos muy parecidos, entonces esta derivada evaluada en el θ tilde también debería ser algo cercano a 0. Bueno, las cosas cambian cuando la hipótesis es falsa, porque cuando la hipótesis es falsa, θ sombrero será muy diferente a θ tilde. Al ser ellos muy diferentes, entonces también van a ser muy distintos el logaritmo de la verosimilitud evaluado en θ sombrero del mismo evaluado en θ tilde. Lo mismo, en este caso, aunque esto se mantiene con igualdad, porque por construcción debe ser así, para el estimador restringido, en el caso del estimador irrestricto, c de θ sombrero va a ser muy diferente a r. Y aunque esto se mantiene como igualdad, porque por construcción también es así, en el caso de la primera derivada evaluada en el θ tilde, eso debería ser muy distinto de 0, dado que este θ sombrero y este θ tilde son muy distintos. ¿Okay? Entonces fíjense que cuando la hipótesis nula es cierta, aquí tenemos que los términos son muy parecidos, o en todo caso sean unas igualdades o casi igualdades. En cambio, cuando la hipótesis nula es falsa, algunas cosas son distintas, ¿no? Muy distinto aquí, muy distinto aquí, muy distinto aquí también, y aquí también muy distinto. Bueno, los tests que vamos a mostrar ahorita se basan justamente en estos resultados. El test de razón de verosimilitud se basa en esta segunda fila. El test de Wald se basa en la siguiente fila, en la tercera fila. Cuando la hipótesis nula
es cierta, se da esta igualdad, cuando es falsa son muy diferentes. Y el test de multiplicadores de Lagrange se va a basar en la cuarta fila. Cuando la hipótesis nula es cierta, vamos a ver que esto es algo cercano a 0, y cuando la hipótesis nula es falsa, esto va a ser algo distinto de 0. Bien, entonces en base a esta tabla vamos a construir estos tests a continuación. Solo para tener una idea de cómo es esto de que el teta sombrero y el teta tilde pueden ser parecidos o distintos. Por ejemplo, imaginemos que esta fuera la función que queremos probar en la hipótesis. Hay dos parámetros teta y la suma de ellos da 1. Esa es la hipótesis, que también puede ser restricción. De repente, si la hipótesis nula es cierta, la estimación libre me podría dar una suma de valores cercana a 1, como en este caso. Y si tuviéramos una estimación restringida, la suma de los teta tilde debe ser exactamente 1, que es lo que dice la ecuación. Entonces, estos valores teta tilde y cuya suma da 1 es lo que expresaría justamente esta parte de aquí. Ahora, pues si la hipótesis fuera falsa, los valores teta tilde serían muy diferentes a los valores teta sombrero. Muy bien, pasemos a ver entonces los tests. Empecemos con el test de razón de verosimilitud. Se define a la razón de verosimilitud como lambda igual a la división entre el valor de la verosimilitud evaluado en teta tilde sobre la verosimilitud evaluada en teta sombrero, ¿no? Donde el de arriba es el restricto y el de abajo es el irrestricto. Evidentemente, ese término lambda estará entre 0 y 1, porque como hemos maximizado una función de verosimilitud, la maximización libre será mayor o igual que la maximización restringida, y por ello el denominador será mayor o igual que el numerador. Ahora, si lambda tiende a 1, es más probable que la hipótesis nula sea cierta, porque si lambda tiende a 1, diría que estos dos de arriba son muy parecidos, son iguales, por lo tanto, teta tilde debería ser muy parecido a teta sombrero. Es decir, correspondería al caso en la tabla, en lo que está al lado izquierdo, ¿no? Cuando la hipótesis nula es cierta. Mientras que si lambda tiende a 0, lo más probable es que sea falsa, ¿no? Porque si lambda tiende a 0 significa que son muy distintos. Por lo tanto, deben ser muy distintos el teta tilde del teta sombrero. Bueno, pero para hacer esto utilizamos un teorema que dice menos 2 veces el logaritmo de lambda converge en distribución a un chi cuadrado con q grados de libertad, ¿no? Donde q es el número de restricciones en la función c de teta. Notar que menos 2 logaritmo de lambda es igual a menos 2, aplicando el logaritmo a esta división de valores sería menos 2 paréntesis logaritmo de la verosimilitud evaluado en los estimadores restrictos menos el logaritmo de la verosimilitud evaluado en los estimadores irrestrictos. Si menos 2 logaritmo de lambda es mayor que el valor crítico chi cuadrado 1 menos alfa con q grados de libertad que se obtiene de la tabla chi cuadrado, entonces en ese caso yo rechazo la hipótesis nula con alfa por ciento de significancia. En caso contrario, no rechazo la hipótesis. Ahora veamos el test de Watt. El test anterior, o sea, el de razón de verosimilitud, requiere el cálculo de los estimadores restricto y restricto, ¿no es cierto? Para hacer el coeficiente y luego encontrar el término menos 2 logaritmo en lambda. En el caso de Wald, va a ser necesario solamente el estimador irrestricto teta sombrero. Por ese lado es una ventaja de Wald, porque solamente necesita calcular teta sombrero. Sabemos que el estimador teta sombrero de máxima verosimilitud se distribuye asintóticamente con una normal, ¿no? Esto es por las propiedades de los estimadores de máxima verosimilitud. Luego, y por la propiedad de la invarianza, acuérdense que la invarianza decía que si teta sombrero era un estimador MB, entonces una función continua g de teta sombrero también será un estimador MB, y por lo tanto también sería asintóticamente normal. Entonces la función de teta sombrero, que sería c de teta sombrero menos r, también se va a distribuir asintóticamente con una normal, con esta media, c de teta menos r, y con una varianza que es todo esto. Entonces vamos a partir de este resultado, y recordando de nuestra estadística básica, se sabe que si x es un vector q por 1, y entonces se va a cumplir que si x se distribuye como una normal de media mu y varianza sigma, entonces x menos mu traspuesto sigma a la menos 1 x menos mu, eso se distribuye como un chi cuadrado con q grados de libertad, ¿no? Ojo, q, recuerden que es el tamaño del vector x. Entonces, aplicando este resultado estadístico a lo que hemos visto ahorita en la página anterior, va a ocurrir que
c de teta sombrero menos c de teta traspuesto por la varianza a la menos 1 por c de teta sombrero menos c de teta se distribuye asintóticamente como un chi cuadrado con q cuadrado de libertad. Esta va a ser la ecuación 1 de la que voy a hacer referencia en un momento. Ahora, si la hipótesis nula es cierta, entonces c de teta verdadero es igual a r. Entonces, reemplazando esto aquí y aquí, tendría lo siguiente. Lo que llamamos el estadístico de Wald, que será c de teta sombrero menos r traspuesto por la varianza de c de teta sombrero menos r a la menos 1, c de teta sombrero menos r, y eso se distribuye asintóticamente como un chi cuadrado con curva de libertad. Bien, entonces, un estadístico que se distribuye como chi cuadrado bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta, ¿no? De que c de teta es igual a r. Todo lo que está aquí es perfectamente calculable y nosotros podemos obtener el valor del estadístico en base a nuestra estimación irrestricta. Ahora, ¿y qué pasa si la hipótesis nula es falsa? En ese caso, W ya no va a cumplir lo que dice la ecuación 1 y por lo tanto W no se distribuye como un chi cuadrado con Q grado de libertad. Yo esperaría que C de teta sombrero será muy distinto de R. Entonces, ese estadístico W va a tomar valores inesperadamente grandes. Luego, si W es mayor que el percentil 1 menos alfa de la distribución chi cuadrado con grados de libertad, entonces yo rechazo la hipótesis nula con alfa por ciento de significancia. En caso contrario, si es que el W fuera menor que este percentil, entonces no rechazo la hipótesis. Y ahora, el único tema ahí es el de la varianza, ¿no? Cuando dice, en la fórmula dice varianza de c de teta menos r. Y c, acuérdense, es una función que no necesariamente es lineal. En ese caso, si c de teta es una función no lineal, eso se puede aproximar mediante este método que se llama el método delta. Y si la varianza de c de teta menos r es aproximadamente la derivada de c con respecto a teta traspuesto, varianza de teta sombrero, derivada de c con respecto a teta. Y esta varianza sí es conocida. El tercer test es el llamado test de multiplicadores de Lagrange, o LM. En este caso, mientras que el test de razón de verosimilitud utilizaba los estimadores restricto y restricto, y el test de Wald utiliza el estimador irrestricto, en el caso de Lagrange utiliza al estimador restringido, es decir, al teta tilde. Este test utiliza la primera derivada del logaritmo de la verosimilitud. Entonces, cuando la hipótesis nula es cierta, esto es aproximadamente igual a 0. Y cuando la hipótesis nula es falsa, esto es muy distinto de 0. Entonces, se puede comprobar que esta derivada también se distribuye asintóticamente como una normal de media 0, de matriz de varianzas y covarianzas y de teta tilde, siendo este último término la matriz de información de Fisher. Entonces, hace un estadístico tipo chi cuadrado, donde yo tendría este LM, donde acá están las derivadas evaluadas en el teta restricto, traspuesto por la matriz de información a la menos 1, y aquí está derivada evaluada otra vez en teta tilde. Entonces, si la hipótesis nula es cierta, entonces este LM debería tender a 0. ¿Por qué? Porque cuando la hipótesis nula es cierta, esto es algo cercano a 0. Ahora, pero si la hipótesis nula es falsa, eso es algo muy distinto de 0. Y eso también es algo muy distinto de 0. Entonces deberíamos tener valores de LM grandes. Se puede comprobar que este LM converge en distribución a un chi cuadrado con curva de libertad bajo la hipótesis nula. Entonces, si LM es mayor que el percentil chi cuadrado de 1 menos alfa con curva de libertad, entonces yo rechazo la nula con alfa por ciento de significancia. En caso contrario, no rechazo la hipótesis. Entonces, los tres test prueban la misma hipótesis, pero utilizando fórmulas distintas, aunque usan el mismo umbral chi cuadrado 1 menos alfa q para decidir si rechazan o no la nula. Se puede comprobar que, en general, tendremos que los valores calculados por Wald serán mayores o iguales que el de razón de verosimilitud y mayor o igual que el m, ¿no? Donde este RB es el menos 2 logaritmo en lambda. Es decir, Wald tiende a rechazar con más frecuencia que los otros dos, mientras que LM tiende a aceptar más frecuentemente. Sin embargo, si la muestra es muy grande, cuando n tiene infinito, los tres convergen a lo mismo.
Veamos un par de ejemplos. Veamos este ejemplo que ya lo hemos visto antes, que era en el caso de una muestra y1 y 2 hasta yn Poisson, con una función de densidad f de y sub i, teta es igual a e a la menos teta por teta a la y entre y sub i factorial, ¿no? Es una distribución Poisson con parámetro teta, donde se cumple que el valor esperado de y de esta variable aleatoria es justamente el parámetro teta. Entonces, en la clase anterior encontramos que el logaritmo de la función de verosimilitud es el siguiente, y encontramos que la condición de primer orden también es la siguiente, es la derivada, que la vamos a tener que utilizar. Y cuando 1 igual a 0 y despeja, se obtiene que el estimador de máxima verosimilitud de la Poisson es justamente la sumatoria de los valores de la muestra entre n, es decir, el valor promedio. Para los test vamos a necesitar la matriz de información, entonces vamos a calcularla. Entonces, derivando nuevamente tenemos lo siguiente, ¿no? La segunda derivada de la verosimilitud será menos sumatoria de y entre teta cuadrado. Verifiquen ustedes que les sale así. Entonces, el negativo del valor esperado de todo lo que está aquí arriba sería, bueno, el menos con menos se va a cancelar, sería sumatoria de, el valor esperado se va a introducir aquí. Y entonces tendría n teta sobre teta cuadrado es igual a n sobre teta. Esta es la matriz de información, que en realidad es una matriz trivial 1 por 1. Y la varianza asintótica es la inversa de la información, por lo tanto sería teta sobre n. Muy bien. Apliquemos esto a un ejemplo. Supongamos que la variable y es el número de hijos que una mujer tiene en su vida. Tenemos información de y de una muestra de 3.873 mujeres del departamento de Lima con edades de 15 a 49 años. Donde tenemos que el valor promedio de los hijos que tiene una mujer es 1.632326.4, ¿no? Donde hay una gran cantidad de mujeres que tienen 0 hijos, pero hay otros que tienen 1, 2, 3, 4 o más, ¿no? Entonces probaremos mediante los test de multiplicación de Lagrange LM igual la hipótesis nula teta igual a 2, es decir, que el promedio de los hijos es 2. En el caso de igual, vamos a aplicar directamente la fórmula. Esta sería la función c teta menos r. R sería 2. Función c teta simplemente teta. Y aquí va la varianza invertida, ¿no? Estimada. El estimador es justamente el promedio, menos 2. Bueno, esto por esto me da al cuadrado, porque son todos 1 por 1. Y esto pasa dividiendo. Este sería teta sobre n, sería y barra sobre n, ¿no? Entonces, esta es la fórmula. Después de reordenarlo un poquito. Y reemplazando por los valores que tenemos aquí arriba, me sale el estadístico igual 320.7490. Hagamos lo mismo por el test de razón de verosimilitud. En este caso, necesito los dos estimadores, el restricto y el irrestricto, ¿no? En el caso del estimador restricto, no existe realmente, ¿no? Porque solamente hay un parámetro en este modelo que es teta, y yo estoy diciendo que teta tilde es igual a 2, que es la restricción. Entonces no hay nada que estimar aquí en cuestión restricta. Entonces el logaritmo de la verosimilitud, que sería después de operar un poquito y reemplazar el teta sombrero por y barra, quedaría así. Y en el caso del restricto queda así, pero como lo reemplazo simplemente por el número 2, va a aparecer aquí 2n y acá el logaritmo de 2. Y luego tengo que hacer el menos 2 logaritmo en lambda, que me daría igual a menos 2 logaritmo de esta resta. Hay que restar el de acá abajo con el de arriba, multiplicando por menos 2, y bueno, después de hacer unas operaciones matemáticas, me queda así. 2n, paréntesis 2 menos i barra, más i barra logaritmo de i barra menos logaritmo de 2. Reemplazando por los valores que tenemos de datos, me da el test de razón de verosimilitud 239.4855. Es algo menor que el de Wald, más o menos lo que esperaba. Ahora veamos el caso del test LM. En este caso usamos las derivadas evaluadas en el estimador restringido, que es teta igual a 2. Cuando las derivadas ya están calculadas, ¿no? Este sería el planteamiento inicial. Esta es la derivada evaluada en el estimador restringido. Esta es la inversa de la matriz de información, o sea, la varianza. Y aquí está la otra derivada. Reemplazando el teta tilde por lo que es 2 nada más, porque en realidad no se está estimando nada, solamente se pone directamente el 2.
me queda esta fórmula, la reordeno un poquito, y luego reemplazando por los valores, me quedaría 261.7835. Efectivamente me sale LM menor que RB, ¿no? Es decir, se mantiene ese orden, ¿no? Igual es igual que RB, mayor o igual que LM. Son números bastante grandes. En los tres casos se rechaza la hipótesis nula de un chi cuadrado, porque el percentil chi cuadrado 0,95 es solamente 3,84. Todos son mucho mayores que él. Entonces se rechaza la hipótesis nula de que θ es igual a 2. Bien, veamos el otro ejemplo que quería mostrarles. Y el otro ejemplo es el de la aplicación de esto al modelo de regresión lineal clásico. Entonces, lo que tenemos aquí es modelo i igual a x beta más u, y donde la hipótesis nula en este caso sería la hipótesis lineal r beta igual a r. Es exactamente lo mismo que hacíamos antes con la prueba f, ¿no? Pero esta vez vamos a hacerlo por estos tres test mencionados. Entonces la función c de beta es igual a r beta. Llamemos a los estimadores mb irrestrictos como beta sombrero y sigma cuadrado sombrero, ¿no? Que son básicamente los estimadores que ya conocíamos por máxima verosimilitud, ¿no? El beta sombrero es igual al mismo de mínimos cuadrados ordinarios, mientras que sigma cuadrado sombrero es sumatorio de cuadrados de los residuos entre n. En el caso de los restrictos, se maximiza la verosimilitud sujeto a la restricción r beta menos r, ¿no? Es decir, hay que resolver este problema. Bueno, si ustedes observan eso aquí tenemos el negativo de esta función objetivo que se va a maximizar, y la estructura de esta es la misma que la que teníamos en mínimos cuadrados ordinarios cuando hacemos mínimos cuadrados ordinarios restringidos, solamente que aquí aparece con un negativo. Por lo tanto, maximizar esta función equivale a minimizar esto de aquí sujeto a esta restricción. Entonces, matemáticamente se obtienen los mismos estimadores restringidos de mínimos cuadrados ordinarios que habíamos encontrado en clases previas. Ese será entonces el beta tilde. Tenemos también sigma cuadrado tilde, que va a ser igual a la sumatoria de los residuos entre n, es residuos restringidos, y donde el residuo restringido es simplemente y menos x beta restringido. El logaritmo de la verosimilitud evaluado en los irrestrictos es lo que vemos aquí. Haciendo operaciones matemáticas, dándose cuenta que lo que está aquí es la sumatoria de los residuos, en el caso de los irrestrictos, ¿no? Y este sigma sombrero es e traspuesto entre n. Bueno, cancelando términos, me queda esta expresión. Este sería el logaritmo del beta irrestricto. Y en el caso de los restringidos, es algo análogo, pero simplemente reemplazando por tildes. Con lo cual me quedaría el logaritmo de la verosimilitud evaluado en los estimadores restrictos, me queda así. Luego el estadístico del test de razón de verosimilitud se obtiene de esta manera. Menos 2 logaritmo de lambda, hay que hacer menos 2 logaritmo de la resta. Bueno, hay muchos términos en común que se cancelan. Lo pueden ustedes verificar matemáticamente por su cuenta. Y me queda esta expresión así. Bueno, aquí estos n se pueden cancelar dado que el logaritmo de una división es el logaritmo del numerador menos el de abajo. Y aquí también hago lo mismo, los logaritmos de n se cancelan. Entonces me queda n por el logaritmo natural de la sumatoria de cuadrados de los residuos restrictos menos logaritmo natural de la sumatoria de cuadrados de los residuos irrestrictos. Ahora en el caso de Wald va a quedar así. Siguiendo básicamente las expresiones de la fórmula de Wald, este es el c de θ menos r, que en este caso es r beta sombrero menos r, también va acá. Y aquí va la varianza de eso. Pero se puede probar sin mucha dificultad que la varianza de r beta menos r es lo mismo que es aquí, r sigma cuadrado x' a la menos 1 r traspuesto. Uno puede darse cuenta de aquí, por ejemplo, lo aleatorio es el beta sombrero, entonces la varianza de esto de aquí es lo mismo que la varianza de r beta, nada más. Dado que este menos de r no afecta nada. Y la varianza de r beta va a ser r por la varianza de beta sombrero por r traspuesto. Y la varianza de beta sombrero es lo que está aquí, ¿no? El sigma cuadrado x' a la menos 1. Entonces, el estadístico de Wald va a quedar como lo que está aquí, r beta menos r traspuesto, rx' a la menos 1 r traspuesto a la menos 1, r beta sombrero menos r, y este sigma cuadrado. ¿Y de dónde viene este sigma cuadrado de aquí del denominador? Es justamente del de aquí, que como va a estar a la menos 1, va a pasar abajo.
y se tiene que introducir como su estimador. Entonces, estos son solamente los estimadores irrestrictos. Y bueno, esto es perfectamente calculable. Ahora noten que este estadístico igual es muy parecido al estadístico F que habíamos visto antes. Sobre todo noten que este sigma cuadrado sombrero es E traspuesto E entre N, ¿no? Y si recuerdan del F, yo tenía aquí E traspuesto E entre N menos K abajo, y acá solamente faltaría dividir entre Q. Ahora, si la muestra es muy grande, se puede comprobar que 1 sobre Q por W es aproximadamente F. Por último, usando el test LM, vamos a tener lo siguiente. Hay que evaluar la derivada del logaritmo en los estimados restrictos. Entonces, estoy utilizando aquí estos resultados que vienen del video anterior, donde teníamos las primeras derivadas de la verosimilitud, ¿no? Y que están siendo evaluadas en los sistemas restrictos. Y en el caso de sigma cuadrado, lo mismo. Entonces, haciendo los reemplazos respectivos, me queda aquí 1 sobre sigma tilde x traspuesto e tilde. Y aquí, lo mismo, ¿no? Haciendo los reemplazos, en este caso queda exactamente igual a 0. Entonces, usando la inversa de la matriz de información, evaluando los parámetros restringidos y reemplazando, se obtiene lo siguiente, ¿no? Entonces, el LM, acá serían las derivadas, el vector de las derivadas con respecto a beta y sigma cuadrado. Acá está la inversa de la matriz de información, y acá está otra vez la derivada evaluada los estimadores tilde. Realizando este producto, me queda n por e tilde, x por x' x a la más 1, x' e tilde, entre e tilde' e tilde. Ahora se puede comprobar que el estadístico LM puede expresarse en función de la sumatoria de cuadrados de los residuos restringida e irrestricta. Usando la matriz M, esta matriz que se acuerdan que era simétrica y impotente que genera residuos, yo puedo llegar a este resultado. Pero como e tilde tiene esta forma, entonces, bueno, aplicando nuevamente m por e tilde, que viene a ser esta parte aquí, ¿no? Es igual a esto, pero m por x es 0. Entonces m por e tilde es lo mismo que m por e, pero m por e da e, es decir, me queda e. Por lo tanto, e tilde prima m e tilde es igual a e traspuesto e. Entonces, finalmente, el LM, en este caso de la hipótesis lineales, R beta igual R, se puede expresar como en función de la sumatoria de cuadrados de los residuos restricto menos irrestricto, ¿no? Entonces me quedaría n veces sumatoria de cuadrados de los residuos restricto menos irrestricto entre restricto. Simplemente en el caso Wald se encuentra que Wald era así, pero nosotros sabemos que este numerador de aquí es lo mismo que la diferencia de la sumatoria de cuadrados de los residuos restricto menos irrestricto. Entonces, reemplazando, Wald me queda así, ¿no? Es bien parecido al M, solamente que me queda n por, o sea, sumatoria de los residuos restrictos menos irrestrictos entre irrestricto. Muy bien, entonces de esta manera estamos comprobando que Wald es mayor que el M, ¿no? Entonces, para hacer el test, conociendo datos de sumatoria de cuadrados de los residuos restrictos y irrestrictos, uno puede fácilmente hacer los cálculos para probar la hipótesis R beta igual a R. Entonces, estos tests vienen a ser una alternativa al test F. Muy bien, muchas gracias por su atención.